¿Qué se necesita para mejorar la educación pública mexicana? Antes de hablar de los problemas destacados en la educación, debemos tener en claro qué es la educación. A principios del curso se entendió que no existía una definición que satisfaciera a todos. Es posible deducir que su aparición es tan antigua como el ser humano. Podríamos decir que es un proceso dinámico entre dos personas. Educación deriva del latín educare, que significa criar, nutrir o alimentar, que se puede entender que es la representación del docente, y exducare, que significa sacar, hacer, pasar algo que está dentro hacia afuera. La psicología dentro de la educación busca entender la conducta, comportamiento y el proceso de aprendizaje de cada estudiante, respetando su individualidad y enfoque como un ser biopsicosocial, así como el ritmo, estilo de aprendizaje, entorno sociocultural, dónde se desenvuelve y de qué manera influyen estos factores en el desarrollo del pensamiento, personalidad y aprendizaje de cada ser humano a lo largo del proceso del ciclo vital y su trayectoria académica. La necesidad de adquirir conocimientos dentro de esta área tiene como objetivo identificar las características más predominantes de los diversos problemas de índole psicológico que puedan afectar al estudiante y su proceso de aprendizaje y relación social. La psicología ha sido fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que a través de ella se podrá entender cómo aprendemos, a través en cada una de las etapas del desarrollo. Actualmente, la calidad educativa en México se refiere a aquellas instituciones que promuevan el progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es aquel que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar estos resultados, lo que supone adoptar la noción de valor añadido en la eficacia escolar y la integración dinámica de la organización institucional, de los recursos humanos, fiscales, del programa curricular y la didáctica de los procesos educativos y sus resultados en términos de aprendizaje. Cuando hablamos de educación, en nuestro país pensamos en un mundo de problemas dentro de las escuelas, que incluyen enseñanza, aprendizaje, infraestructura, alumnos, docentes, directivos, material didáctico, aulas, metodológicos, sociales, culturales, religiosos, económicos, psicológicos, modelos, pensamos en reformas educativas, en programas, planes de clase. Estos estándares definidos están impidiendo el desarrollo de una educación de calidad, por lo que tenemos que centrar estos elementos que permiten alcanzar o dar sentido a las razones que justifican la existencia de los sistemas educativos. Actualmente, las nuevas reformas indican que se requiere que el docente esté capacitado en el área para que pueda ser facilitador o guía dentro de el salón de clases y lograr que los estudiantes aprendan significativamente lo que el programa estipula y que de ello se derive la formación de ciudadanos ocultos y responsables. Y en el caso de educación superior, la formación de profesionales, tecnólogos y científicos, con las competencias que les permiten el desarrollo de una mejor calidad de vida para sí mismos y para sus respectivas regiones. Ahora, actualmente sabemos que en un centro educativo de calidad es aquel que potencia las capacidades cognitivas, sociales, afectivas y estéticas de los alumnos, contribuye a la participación y a la satisfacción de la comunidad educativa, promueve el desarrollo profesional de los docentes e influye con su oferta educativa en su entorno social. Un centro educativo de calidad tiene en cuenta las características de sus alumnos y de su medio social. Un sistema educativo de calidad favorece el funcionamiento de este tipo de centros y apoya especialmente a aquellos que escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales o están situados en zonas social o culturalmente desfavorecidas. Desde un paradigma de la complejidad
La calidad educativa es entendida de forma multidimensional. ¿Qué se necesita para mejorar la educación pública mexicana? Se debe invertir en la infraestructura y equipamiento. En cuanto a los educadores, se debe fortalecer el desarrollo profesional docente, revisar los planes y programas de estudio para priorizar la enseñanza de las competencias clave, para así poder asegurar la profesionalización de los docentes, consiguiendo recuperar el prestigio social de estos, comenzando un legado para la formación de los futuros maestros. Esto se logra llevando a capacitar de manera continua a los docentes en servicio. A su vez, se debe de contar con mecanismos e instrumentos que permitan ver las causas de la deserción escolar, midiendo el avance en los alumnos. No solo el enfoque es la formación docente, sino que se debe fomentar la innovación y la participación de la comunidad para que en el campo laboral se pueda dar más libertad a los centros educativos y a los maestros en los currículos. Se debe desarrollar y mejorar el sorteo nacional de asignación de plazas docentes y ampliar el cupo de ofertas educativas en el UCICAM, logrando así prestigiar la evaluación. En el enfoque de población y para hacer eficaz el aprendizaje significativo, se sugiere bajar el número de alumnos por aula o en su defecto proporcionar una enseñanza de participación activa. A favor de los maestros, es indispensable renovar la docencia cada cierto tiempo, que no sea mayor a los 6 años y menor a los 4, para poder obtener una evaluación continua, logrando diagnosticar las dificultades e implementar mecanismos de vigilancia y análisis que permitan observar los cambios de circunstancias o cambios requeridos para alcanzar las metas propuestas. El problema que se ha detectado es la falta de consideración de la diversidad cultural y social en la gestión, específicamente en ámbitos como la federalización o descentralización y en el sistema educativo. Esto conlleva a prácticas y políticas que no reflejan las necesidades específicas de cada región o comunidad, lo que puede resultar en exclusiones, desigualdades y falta de participación y empoderamiento local. Además, que esta falta de consideración de la diversidad cultural y social puede llevar a enfoques educativos que no son sensibles a las diferentes realidades culturales y sociales de los estudiantes, lo que puede afectar su aprendizaje y su desarrollo. Antes de entrar al problema, comenzaremos explicando qué es federalización o qué es descentralización. La descentralización, que ahora es denominada federalización, consiste en la transferencia del personal, las escuelas y los recursos de esos servicios educativos del gobierno federal a los gobiernos de los estados, al mismo tiempo que el gobierno federal conserva y refuerza sus facultades normativas sobre el conjunto del sistema educativo nacional. Los fundadores del sistema educativo mexicano siempre sostuvieron la idea de federalizar la educación primaria principalmente, con el fin de equilibrar u ocultar las consecuencias centralizadoras de las políticas de expansión del sistema federal y las iniciativas federales encaminadas a uniformar y absorber los sistemas educativos locales, y sobre todo con la intención de doblegar la oposición de los gobiernos y los educadores de los estados a cualquier proyecto centralizador de la enseñanza. La federalización educativa en México se identificó desde la creación de la SEP como descentralización educativa. Aunque federalizar y centralizar no son sinónimos, como tampoco lo son federalizar y descentralizar, estos conceptos en la historia mexicana parecen haber estado orientados a propósitos ligados a un mismo fin, que es la federalización educativa. La política más importante fue la federalización de la educación,
inicialmente en educación básica, pero poco a poco se descentralizaron algunas de las instituciones de nivel medio superior, como el CONALEP y el Colegio de Bachilleres. La idea era acercar las instancias de decisión a las escuelas y favorecer mejores mecanismos de comunicación entre las autoridades educativas y los profesores en sus escuelas. En la Ley General de Educación se definieron rubros muy importantes para la redistribución de las funciones educativas entre la Federación, los estados y los municipios. A la Federación le corresponde de manera exclusiva determinar los planes y programas de estudio para la primaria y la secundaria. Después se introdujo el preescolar, la normal y todo lo referente a la formación de maestros de educación básica, establecer el calendario escolar, elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos y autorizar el uso de otros, regular el Sistema Nacional de Formación, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros y la evaluación del Sistema Educativo Nacional. A las autoridades locales les correspondió de manera exclusiva prestar los servicios educativos. El financiamiento de la educación le correspondió de manera concurrente al gobierno federal y a los estados e incluso municipios. Pero la recaudación fiscal federal no se descentraliza, por lo que los recursos más importantes siguen procediendo de la federación a los estados. La operación cotidiana de las escuelas, que plantea una de las situaciones diarias y continuas del justo a tiempo, más exigentes que uno puede imaginar, el tomar decisiones sobre la enseñanza y el trato a los alumnos en lo individual y en grupo, en medio de teorías encontradas de la enseñanza y del aprendizaje, recursos escasos o insuficientes, tiempos y espacios muy acotados, programas muy estructurados, exigencias administrativas de planeación y reportes de resultados, está sometida a tal cantidad de obstáculos, ausencias e ineficiencias que al observar la vida de las escuelas uno se maravilla de lo que son capaces de lograr los maestros. En todas las escuelas siempre falta algo importante para lograr un proceso educativo consistente. Los ejemplos son innumerables. Profesores que cambian a principios de año sin que el instituto esté asignado, cambios frecuentes de directivos que no logran por lo mismo consolidar sus equipos humanos, libros de texto que no llegan a tiempo, equipo descompuesto, falta de electricidad, y la lista sigue, pues cualquier falla que se pueda uno imaginar se encontrará sin duda en múltiples planteles. El problema se complica porque cada escuela tiene diferentes procesos educativos. Los directivos que junto con sus maestros hacen equipo y logran solucionar estas cadenas de obstáculos
son los que claramente contienen los mejores resultados. La idea del problema surge de la necesidad de abordar cuestiones relacionadas con la gestión de diversos ámbitos, como la educación, la política pública o cualquier otro sector donde se requiera una atención integral de las necesidades de la sociedad. En el ámbito de la educación, por ejemplo, el paradigma sociocultural sugiere desarrollar planes de estudio que reflejen la diversidad de los estudiantes, como por ejemplo ofrecer programas de desarrollo profesional para educadores que fomenten la sensibilidad cultural e involucrar a las familias y comunidades en el proceso educativo. Un claro ejemplo es el UCICAM, donde ofrece programas, sin embargo, lo que necesita es más cupo porque no es suficiente para los educadores que solicitan entrar a estos programas. Estas medidas no solo buscan abordar las desigualdades sociales y culturales, sino que fomentar a más cupos garantiza un acceso igualitario a una educación de calidad para todos los estudiantes. Ahora, ¿es posible videograbar el problema educacional como evidencia? Claro que es posible. En el contexto actual, donde la tecnología es muy presente en nuestra vida cotidiana, es probable que surja la necesidad de capturar eventos, momentos o información en un formato de video. Por ejemplo, en Instagram, en Facebook, podemos subir un problema de desigualdad de la educación y se hace viral y se ejecuta. Esto también puede aplicarse tanto como a situaciones personales, como grabar momentos importantes a situaciones laborales o académicas, como grabar conferencias o clases para revisión posterior. En este caso, el ejemplo más claro es Teams, que es la plataforma educativa que utiliza la web, y ahí podemos grabar desde una conferencia hasta ir al mensaje personal para tener alguna queja con el docente. Entonces creo que es una buena herramienta para poder videograbar cuestiones y problemas educativos. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿existen propuestas psicológicas actuales que atienden al problema? Los profesionales en psicología educativa pueden observar a estudiantes en entornos educativos para recopilar información sobre su comportamiento, interacciones sociales, habilidades de aprendizaje y emociones. Esto les permite obtener una visión directa de las dinámicas del aula y de los factores que influyen en el rendimiento académico. También realizan entrevistas o administran cuestionarios a estudiantes, docentes o padres y madres para recopilar información sobre las experiencias, percepciones y necesidades educativas. Con estas herramientas se comprende mejor las dificultades de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, los factores motivacionales y otros aspectos relevantes para el desarrollo educativo. Se considera importante facilitar la comunicación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y las instituciones educativas para coordinar esfuerzos y compartir recursos de manera más eficiente, así como capacitar a los líderes educativos en habilidades del liderazgo y gestión del cambio para adaptarse a nuevas políticas y estructuras de gobierno, fomentar el espíritu de colaboración entre los diferentes actores involucrados en el sistema educativo, incluyendo maestros, directores, padres y autoridades gubernamentales para trabajar juntos en la implementación de políticas y programas que ayudan a la mejora de la educación. Involucrar a la comunidad en el diseño e implementación de políticas educativas, brindando oportunidades para que los padres, estudiantes y miembros de la comunidad participen activamente en la toma de decisiones, relaciones de la educación. Para nosotros es importante reconocer y abordar las tensiones emocionales y el estrés que pueden surgir durante los procesos del cambio y la transición, para los educadores como para los estudiantes y las familias. A través del paradigma sociocultural se podrían examinar cómo el contexto sociohistórico de una sociedad influye en las políticas educativas. Esto incluye considerar cómo
las diversas políticas y la diversidad cultural puede afectar la implementación de políticas educativas federales, así como también las interacciones entre diferentes grupos dentro de la sociedad, como los gobiernos locales, estatales y federales, así como las comunidades educativas y los padres influyen en la implementación y efectividad de las políticas educativas. El paradigma sociocultural resalta la importancia de la participación comunitaria en la formulación e implementación de políticas educativas. Reconoce que las comunidades locales tienen conocimientos y perspectivas únicas que deben ser tenidas en cuenta en el diseño de políticas educativas federales y cómo las normas culturales y los valores influyen en las prácticas educativas. Por ejemplo, las diferencias culturales pueden influir en manera en la que perciben y se implementan los programas educativos federales en diferentes regiones del país. En conclusión, el paradigma sociocultural emerge un enfoque esencial para abordar los complejos desafíos de gestión en un mundo cada vez más diverso y globalizado. Este enfoque reconoce y valora la riqueza de las diferentes culturas y contextos sociales, comprendiendo que la diversidad no solo es un hecho, sino también un recurso fundamental para el desarrollo y la cohesión social. La inclusión del paradigma sociocultural en las políticas de gestión puede generar impactos significativos y positivos en diversos ambientes. Por ejemplo, al considerar las distintas perspectivas culturales y sociales, se pueden diseñar políticas más inclusivas que atiendan las necesidades específicas de cada comunidad. Esto no solo promueve la equidad educativa, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y la identidad cultural de los individuos. Sin embargo, la implementación efectiva de este enfoque requiere un compromiso genuino tanto a nivel individual como institucional. Es necesario fomentar la sensibilidad cultural entre los profesionales de la gestión, promoviendo la capacidad de comprender y respetar las diferencias culturales. Asimismo, se necesita una colaboración intercultural activa que involucre a diversas partes interesadas en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones compartidas. Además, la promoción de la justicia social es un pilar fundamental en la aplicación del paradigma sociocultural. Esto implica abordar activamente las desigualdades estructurales y trabajar hacia la eliminación de barreras que limitan el acceso equitativo a recursos y oportunidades. Solo a través de un compromiso continuo con la equidad y la inclusión se puede lograr un verdadero empoderamiento local y una gestión efectiva que responda a las necesidades y aspiraciones de todas las personas en una sociedad diversa.